dice: amigos fraternales, colegas, que me honran con su presencia en esta reunión. Mi particular saludo a los sanpedranos. Aunque a ustedes les parezca increíble, aunque ya está dicho, este momento tan importante de reflexión para todos nos congrega alumnos, profesores, por supuesto el personal administrativo, pero yo me encuentro también como un alumno más. Aquí están mis profesores. Por lo tanto, es una reflexión muy poderosa para mí esta mañana asumir la delicada responsabilidad de juiciar la importancia de este debate. Vamos a poner en el diván de la consulta la importancia de la ética como filosofía de la moral, la que nos explica el sentido, la importancia, la finalidad humana, antropológica y social que entraña el estudio de las normas morales. Esa es la importancia de la filosofía de la moral que corrientemente conocemos como ética. Es increíble que existan tantos conflictos que todavía la ética no puede solucionar y probablemente nunca lo hará. Por eso, escrutando algunas obras literarias, encuentro una frase interesante de la titulada El espíritu de Alfonso Cor, que dice: el hombre que todo lo perfecciona en torno suyo, aunque parezca increíble, no se perfecciona a sí mismo. Y en esa puja diaria estamos. Por eso nos preguntamos: ¿qué hacer frente a los adelantos de la tecnología que han precipitado la corrupción de las sociedades, de los hombres, de los usuarios? ¿Cómo es verdad que a pesar de la maravillosa transformación de la tecnología de la televisión, que ahora nos ofrece diversos tipos de pantallas seductoras, magnetizantes, cómo a pesar de ese maravilloso instrumento de la Internet, que nos permite recabar muchos conocimientos, se está multiplicando la degeneración del ser humano, de los que transmiten los mensajes y de los que son los usuarios? ¿Qué ha pasado con el estudio riguroso, profundo de la ciencia y la reflexión permanente de la filosofía? Estos dos últimos se han quedado regados frente al paso avasallante de la tecnología. Por eso las noticias de los últimos días nos hablan del chuponeo, de la invasión de la intimidad personal y de las instituciones. Se está pisoteando lo que es más importante para el desarrollo humano, que es el honor, la reputación. Por eso la importancia de esta reunión, que la mayoría no valora, no tiene interés en considerar, en evaluar, porque muchas veces nos parece simplemente banal y teórica. Pero tenemos más conflictos. El otro conflicto es, y conversábamos aquí en la mesa, yo de soslayo, porque me gusta escuchar más que hablar, como es verdad que tenemos el conflicto entre la conciencia moral del periodista y la conciencia empresarial, que va por otro camino. Va por el camino del utilitarismo, no de los valores morales. Porque empresa periodística que no busca ganancias, no busca el crecimiento empresarial, no tiene sentido de funcionar en el mundo de las empresas. Y tenemos más conflictos. El conflicto entre la conciencia del periodista frente a la línea periodística del Estado. Entonces a mí se me ocurre que el tiempo que invertamos, probablemente sea pues una hora y media, va a ser exiguo, insignificante para las profundidades de las ramificaciones que tiene este complejo. Conversaba con el profesor Mario González, y en realidad él no lo sabe, pero yo lo que quería escuchar. Como es verdad que entre las grandes reflexiones que tenemos los que ejercemos la docencia, que es un privilegio, no basta querer ser docente, es necesario hacer méritos para llegar a este difícil oficio, haberse ganado la credibilidad de las autoridades de una universidad y mantener también la de los alumnos, si no, no supervir un buen profesor. Pero mi desilusión, conversaba con el profesor González, consiste en que cuanto más pasa el tiempo, más desilusionado estoy de la conciencia de nosotros los profesores. Porque la mejor manera de predicar el buen ejemplo, la moral, es a través de la moral. ¿De qué vale la existencia del hombre
si no tiene valores morales que conduzcan su comportamiento. Esos valores son los que nos han inculcado en las aulas: el respeto a la verdad, el respeto a la justicia, el respeto a la libertad, el respeto también al valor en el sentido explícito de la palabra. Pero para mí, como esta es una perspectiva personal, y cada quien tiene, sin duda, el derecho de hacer su propio enjuiciamiento de lo que es moral, porque parte de la conciencia individual de los hombres, teniendo como referente la conciencia de la sociedad, pero es a partir de nuestra reflexión. Por esto el valor importante, para mí histórico, inolvidable de una publicación, así como yo considero que es un privilegio ser invitado como expositor y pararse frente a este atril, es un privilegio también ser profesor. También, señores alumnos, es un privilegio haber recibido la oportunidad de hacer una publicación. A la edad de ustedes, la mayoría de nosotros los profesores no hemos participado en una publicación que, como les decía en clases, va a enriquecer su currículum y va a ser una invitación permanente, un desafío para que sigan haciendo publicaciones. El gran valor de una obra como esta consiste en que es la mejor manera de dinamizar el ejercicio reflexivo de lo que es la moral y su importancia. Por lo tanto, en este punto tengo la obligación de expresar mis sinceras y profundas felicitaciones a todos los alumnos que colaboraron en la publicación. No puedo escatimar, doctor Terrones, el homenaje que usted merece, porque si lo valoramos en algo, sus colegas, es que usted ha sido siempre, permanentemente, un hombre perseverante, terco en sus afanes. Y hacer un libro es el fruto de esa lucha constante por programar objetivos, seleccionar contenidos y finalmente lo operativo, que es lo más tedioso: revisar, fiscalizar la forma de expresar esa tarea titánica que uno debe librar para la reproducción de estos ejemplares. Pero nada más, eso es un medio, el medio para remover las cuestiones, para darnos cuenta que frente a la magia deslumbrante de la televisión, ahora está en tercera dimensión, de los adelantos y la renovación de las programaciones que nos trae Internet cada vez más dinámica e interactiva, nada de eso tiene sentido si no se actualiza la conciencia moral sobre el uso de estas nuevas herramientas sociales. Pero si hay que entrar en un detalle de reflexión profunda para los que estudiamos periodismo, está la vergüenza que muchos sentimos en nuestra conciencia por esa actitud difamante, irresponsable, inconsciente con que se está haciendo periodismo en la mayoría de los medios. Con la libertad que corresponde a cada individuo, yo me referiré muy brevemente a los casos más escandalosos que han remecido, por ejemplo, la televisión privada, que son del dominio público. Si nos refiriéramos a los periódicos, había muchos casos que destacar, pero nada ha quedado más grabado en nuestra memoria que el caso de periodistas que han tenido que responder ante los tribunales de justicia a partir de su inconsciencia moral. Porque es verdad, ustedes conocen por sus estudios elementales que la moral, que la ética es fuente del derecho. Y la violación de las normas morales nos puede llevar a esos tribunales de justicia a rendir cuentas ante la sociedad y los jueces, como ha sucedido en el caso de Magali Medina, como podría haber sucedido con el caso del señor de Magali. El caso que comentaba anoche en un aula es cómo es verdad que uno ejerce con absoluto libertinaje el oficio del periodismo sin tomar en cuenta que nuestro sentido profesional responde a las necesidades, a la conciencia, a la demanda de una opinión pública seria y responsable. ¿Cómo es verdad que se ha comercializado esa irresponsabilidad que tiene un nombre completo? Eso no es libertad de expresión. Todos los derechos humanos tienen un límite. Inclusive el más importante de los derechos, que es el respeto a la vida. Porque si yo tengo que defender mi existencia, habrá de tomarse en cuenta en el enjuiciamiento ante un tribunal de justicia cuál es el medio, la forma y las circunstancias en que defendí mi integridad para quitarle la vida a la persona que me debe.
hasta el derecho de defender la integridad personal tiene un límite. Con mayor razón es más fácil comprender que el derecho que tenemos los periodistas a informar, a investigar lo que deseamos, a encontrar la forma de seleccionar los contenidos que le vamos a dar al público, tienen definitivamente un límite. Cuando ese límite se excede, como ya se los han dicho sus profesores, esa libertad se convierte en libertad. Concretamente, el abuso del derecho ya es una forma degenerativa de la libertad que tenemos todos los seres humanos. No puedo tampoco concebir pues el caso de la confrontación entre Magali Medina y el futbolista Guerrero, cuando valiéndose de argucia se pretendió culpar, ya se demostró judicialmente que era inocente el futbolista, de una falta que no había cometido. Y se quiso amparar en una cámara fotográfica, aquí tenemos un profesor que conoce esos instrumentos, que no funcionaba, no registraba correctamente la hora en que se tomó la fotografía. Nos encontramos que el indicador o el instrumento probatorio que quería utilizar la periodista no era correcto. Cuando se sacó la wincha de la hora en que se hizo el consumo por parte de Guerrero y su acompañante, se encontró que la hora no coincidía con la información que se quería imponer a través de la televisión. Por supuesto que a mí me sobrecoge, como a la mayoría de los señores que están en el panel, el hecho de que el libertinaje del periodista sea avalado por una empresa. ¿Y dónde queda la conciencia de la empresa? Aquí pues hay varias responsabilidades compartidas. Ya la explicación estaría dada en el utilitarismo, que en algunas ramas de la ética se considera ya como un valor moderno de las empresas. Lo que me interesa en una empresa es el utilitarismo. Va mucho más allá, entre comillas, que los valores morales del individuo responsable. Que conste que la conciencia moral no es solamente para el profesional que pasa por una universidad. En todo caso, lo que nos preocupa es que quienes hemos pasado por la universidad estamos más comprometidos a ser conscientes, a ser responsables. El periodismo debe dejar de ser un oficio, debe ser una profesión tan digna y respetada como la demás. Desgraciadamente, en la conciencia moral de la sociedad no es así. Alguna vez hemos escuchado en el Parlamento de nuestra República cómo vociferaba algún congresista resentido señalando que nosotros somos comparables a los rapaces, que estamos al acecho de la desgracia de los demás, cuando falleció un congresista aprista en pleno Congreso, concretamente en el Senado de la República. Y a veces pasa así. Yo he sido protagonista de los hechos. Por lo tanto hay que tener un poco más de cuidado, no solamente porque estudiar los libros, sino porque hay que tener vergüenza. Conocemos mucha gente humilde que no ha pasado por la universidad y tiene más conducta moral que los que estamos estudiando hoy. A despecho del esfuerzo que hacemos los profesores por enseñar la importancia de los valores. Cuando usted revisa los libros y entra al detalle de lo que es el concepto del valor moral, se encuentra que son directrices de la conducta, regulan nuestro comportamiento. Entonces un terreno ya lo dice en la introducción de este libro. Si uno se pone a cuestionar, ¿cómo no? Hagámoslo esta mañana y después veremos hasta qué punto es importante esta disertación. Se da cuenta. Cuando usted está trabajando en una empresa periodística y recibe una mala orden, yo he recibido muchas veces órdenes en los siguientes términos, y perdónenme la vulgaridad, porque responde a un hecho real. Hay que sacar la pobre fulana. Y se destacan varios periodistas para hacer una acción conjunta contra una sola persona. Yo he recibido esas órdenes. ¿Quién es el periodista que la saca al pie de la letra? El mediocre, el que tiene miedo al jefe, el que no tiene una identidad propia, no tiene conciencia de sí mismo. Que no se diga que le falta personalidad, porque hasta el más harapiento, el más ignorante, tiene personalidad. Esa es su personalidad. La personalidad es el conjunto de características que distingue un individuo de los demás. Yo no voy a creer eso. Me sentí muy contento de ver que haya sido un profesor muy amante, cuidadoso, meticuloso del respeto del idioma, porque el idioma también tiene normas. Toda la acción del hombre tiene normas. ¿Y por qué las tiene? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a actuar con absoluto libertinaje en todos los actos de nuestra vida. Entonces yo le dije, me voy a cuidar ahora cuando maneje castellano, porque también pues el profesor será asesor de lo que diga, no quiero ser él.
en la terminología. Pero así es el trabajo en un medio que necesita. Yo me acuerdo de Mónica Chan, de la cual Balsati Mesa deberá sentirse siempre muy orgulloso. La primera alumna de su promoción, la promoción de Magali Medina, por si acaso. Y no me pregunte qué clase de alumna era Magali. Yo terminé, pues, como ya lo he dicho varias veces, un ciclo después de Magali. Mónica Chan un día me dijo, dentro de los devaneos que hay dentro de esa amistad íntima, confesamos. Me dijo, yo cuando estaba en el Canal 2 tenía que hacer caso a lo que me decían mis superiores. Y entonces esa chica, de la cual tenemos muchos recuerdos, todavía la tengo, habiendo sido la primera alumna de su promoción, y estoy seguro, una alumna que plata el curso de ética, tuvo que deformar su conducta, porque así lo mandaban los jefes del Canal 2. En la época del mayor sensacionalismo, entre los años 80 y 90. Así que aquí hay varias cosas que preguntar. ¿Hasta dónde vamos, lo que hemos estudiado en Balsati Mesa, a poder ser responsables enteramente de lo que pasamos? ¿Dónde termina nuestra responsabilidad y dónde comienza la responsabilidad? Alguna vez recibí una voz yo que tenía una columna de todos mis comentarios, que pegó, como le digo, mis fotografías, mis apellidos, porque tengo tres apellidos de combate, mis dos apellidos van por mi nombre y mi fotografía me dan voz. Le tienes que sacar la nombre como no caso específico a fulano de tal. Me acerqué a mi jefe de relación con todo el respeto, le dije, siento que se dijo, porque yo conozco a esa persona, y sé que no se justifica en un ataque. Mi jefe de relación sonrió y con cariño me dijo, no lo voy a hacer. No tuve que alzar la voz. Tengo a un profesor acá que siempre me cuestiona por mi vehemencia, pero yo mi vehemencia la sé controlar. Estoy terminando en cuestión de horas mi cargo en la universidad donde alterno mi memoria con Balsati Mesa. Y me he de felicitar que es un testigo que está presente. La mayor satisfacción de mis éxitos en esa dirección han sido por mi voluntad, no voy a decir mi mérito, mi voluntad de escuchar, de ser paciente, de ser ecuánime. He tenido a mi lado a un funcionario explosivo, conflictivo. Mi propia secretaria siente pena, bueno, vamos a despedir el segundo martes, porque me dicen, ¿cómo ha podido usted soportar? Entonces les digo, mis alumnos saben que no me podido. Yo me conozco, porque toda mi conciencia tenemos que aprender a respetar a los demás. Los derechos no son ilimitados. Como ustedes ya están cansados de escuchar, nuestros derechos terminan con el comienzo del derecho de gobernar. ¿Qué hacen los buenos abogados? No dudo que aquí hay algún buen jurista para que me cuestione después. Los buenos abogados que hacen comienzan a estudiar las fracciones del abogado de la parte contraria. Primero escucha. Debe haber algún psicólogo acá. ¿Cómo se hace en el análisis transaccional? Primero usted estudie. Y después piensa en transformar la conducta del otro, porque el análisis transaccional es para eso, para adecuar, para acomodar el contrastamiento de los demás. Todo comienza por la actuación. Entonces, cuando yo escucho, oiga, vamos a defender la libertad de expresión, me pongo a pensar, ¿de qué libertad hablamos? ¿De la empresa? ¿Del periodista? ¿Dónde comienza la libertad empresarial? La libertad empresarial, la libertad de empresa, que reclaman los poderosos, los que tienen el poder económico, los que tienen influencias políticas, por eso el interés de abrir cada vez más medios, son los que mandan en la empresa. ¿Qué puede hacer un mozalbete que recién sale de la Universidad de Balsati Mesa? Por más estudioso y autor que sea de este libro, en el terreno de la realidad, no se olviden que la ética no es la finalidad. La ética es la simple reflexión de la moral, y ni la moral es la finalidad, que es la conciencia que tenemos para discernir y diferenciar lo bueno de lo malo. La gran finalidad es, en el terreno de la práctica, de la moralidad. Y ahí le digo a mis alumnos, ida, demostración práctica de las cosas. Honestidad que demuestra que tiene no. Moralidad que demuestra que tiene moral. Legalidad que aplica la ley. Es la aplicación de la moral lo que nos interesa. Por algo algunos autores, y no hay suerte a veces para encontrar un buen libro de ética, que me lo vengan a decir, nos habla concretamente, cuando se habla de forma esquemática, que la moral tiene dos planos, el plano teórico y el plano práctico, que es el que nos permite evitar, que es la demostración permanente a través de nuestros actos del conocimiento y del uso responsable de esa teoría que nos da la moral. Es lo que nos permite evitar. Cuando en una oficina se hizo el relevo,
Yo le decía al profesor González, que acordarás tú, querido, el Rubén, estaba tú presente, la decana saliente me dirigió un comentario, una calificación que superó mis expectativas sobre mi composición. Yo me sentía abrumado y dije, jamás creí que alguien pensara tan bien en mi persona. En ese momento, lejos de embriagarme, dejarme embriagar por el elogio, me puse a pensar, qué fato, qué tonto he sido, al no haber pensado antes que al dejar una función iba a ser calificado por mi comportamiento. Cuanto más crece el hombre, cuanto más responsabilidad tiene, debe sentirse más responsable de sus actos, porque todos tarde o temprano tenemos que rendir cuenta de nuestros esfuerzos. Entonces, el alumno joven que viene a estudiar a Bosarte tiene, como no, el derecho de preguntarse, ¿para qué estudio yo esta función? Y tiene razón de dudar cuando ejerce y se le plantea el conflicto de Mónica Chávez. Pero hay cosas gratuitas en donde el periodista no tiene justificación. Como cuando Alberto Ortiz, en presencia de un compañero en un programa de Canal 2, se puso a cuestionar a Jaime Beni. Sí, bajo el mismo techo, a un compañero de programa. ¿Cómo sin razón? No le corresponde a ese periodista ventilar cuestiones privadas ante la opinión pública. Eso es responsabilidad absoluta del periodista. En el primer caso de Magali Medina, las responsabilidades también son compartidas. No puede el Canal 9 exigir a ningún periodista que llegue al extremo de falsear las pruebas. No puede exigir a ese periodista que llegue al extremo de invadir el terreno del honor de los demás, calumniar, difamar, injuriar. Yo me pregunto, además, ¿basta acaso estudiar la ética? La ética es solamente una de las ramas, una de las fuentes que sustenta el derecho. Habrá pues que estudiar un poco sobre jurisprudencia, que es una fuente también de la norma jurídica. Habrá que estudiar también la Constitución de nuestra patria. Habrá que estudiar también las costumbres de nuestro pueblo. En donde estamos, no, se está haciendo ya una mala costumbre. Estamos acostumbrados a difamar y injuriar a los demás. Ya estamos generando fuentes distorsionadoras de lo que es el derecho a nuestra patria. Al extremo que existen tribunales de justicia que tildan el poder de los periodistas y los medios. Lo digo porque he tenido experiencias concretas con eso. Los jueces tienen miedo. Por eso a mí me sorprendió cuando Magali Medina fue a los tribunales de justicia y fue una mujer que en el ejercicio de la justicia tuvo el coraje de confrontar esta realidad. Y nos dio una valiosa enseñanza que va más allá de lo que es. ¿Por qué se sanciona en este caso a la periodista? Por lo siguiente, se le dio la oportunidad de rectificar. Es decir, la persona que comete un acto incorrecto tiene derecho, mediante el uso de la autocrítica, a rectificar sus malos actos. En segundo lugar, constituía un mal ejemplo para la sociedad. En tercer lugar, fueron los criterios que regularon la sentencia de la Corte. El tercero fue que se constituía una amenaza latente para la tranquilidad. Miren ustedes, así de peligroso es el ejercicio irresponsable del periodismo. Bueno, al señor Ortiz no le pasó nada, a su compañero tampoco. Oh sorpresa, ahora está en el otro canal de nada. Porque es un reverendo negocio para la televisión guineana esta clase de mal llamado. Algunos periodistas andamos por las calles en las instituciones, no mis alumnos de conmigo. Mis ex profesores y las autoridades de la universidad me consentirán confesar lo siguiente. Nos da vergüenza decir que esta es nuestra situación. Yo no quiero jóvenes estudiantes que cuando tengan mi edad es hora ya de demostrar que existen periodistas así, que existen defensas. No es posible, porque lo he vivido en el colegio de abogados, cuando llega una persona, un colega, así no sea doctor, se le dice, bienvenido doctor. Ahí viene el doctor fulano. En el colegio médico, no todos los médicos son doctores, que sabemos las cosas como son. Aquí hay varios profesores que me están haciendo un gesto de asentimiento, porque lo conocen. Sin embargo, todos se doctorean. Pero aquí está el señor Gaetano, compañero de estudios en posgrado, maestría y doctorado, que ni haber soportado, como yo, la vergüenza de que cuando va a llegar un colega dice ahí mismo sin verano de tarde, el escenario tan respetable de esta mañana no me permite reproducir
los calificativos que nos lanzamos un periodista a otro. Si es una dama, viene a lanzar por cuatro. La gente que nos visita establece una marcada diferencia entre lo que es el ámbito de los periodistas y lo que es el ámbito del colegio de abogados y el colegio médico. Entonces nos dio un llamado a la dignidad, de la cual no se puede escabuir nadie que esté presente esta mañana acá. Claro, comencemos por la autocrítica. Desde los profesores que tenemos que dar el ejemplo. Pero no se escapa ni siquiera más modesto de los alumnos. Porque donde quiera que esté, cualquiera que sea, por más pequeña su posición en esta organización, debe saber que tiene la obligación más grande de ser digno. Es decir, comportarse a la altura de su responsabilidad, por más pequeña que sea. Hay tres grandes pilares que sustentan la dignidad de una persona. Primero, voy a poner en primer lugar lo más importante, la inteligencia. No es posible que un periodista, un profesional universitario, se comporte como un animal, como un salvaje, frente a los medios de comunicación. Peor ante la cámara de televisión, que como ustedes lo saben, también ha sido instrumento de trabajo. Yo he tenido que sacar la cara muchas veces. Y la gente me ha señalado por mis errores, porque hablo mal o porque hago algún error, cometo un error disciplinario. A Dios gracias por eso. Pero nosotros los periodistas estamos siendo censados, estamos siendo cuestionados permanentemente por la opinión pública y por las autoridades competentes de las personas que más saben. Somos alumnos en el camino. ¿Y qué otra responsabilidad tenemos para ser dignos? El esfuerzo permanente. Nadie se debe sentir estrella en el mundo, porque cuanto más arriba se está, las caídas son más dolorosas. Debe haber un esfuerzo permanente, y el más duro, señores, hablo por mi experiencia, es la lucha contra nuestras propias debilidades. Todos recibimos algunas tentaciones. La propuesta a veces es un cargo muy importante si no es el dinero, o a veces las dos cosas juntas. La oportunidad de congraciarnos con alguna autoridad muy importante. La duración a veces nos coquetea y nos seduce. Estar bien con el jefe inmediato, con el ejecutivo de la empresa donde trabajamos, y en nuestro caso la universidad donde estamos. Y ya van dos, inteligencia y esfuerzo. Y el otro poder es excepcional. Porque eso de estar luchando por ser cada vez más inteligente y tener un esfuerzo permanente requiere este elemento. Exteriorizar esa lucha que nace de nuestras propias entradas y temperamento se dieron y se forman a la vida. Hagamos pues una autocrítica. ¿Qué clase de personas somos? Primero como seres humanos. ¿Tenemos buena voluntad? Como dicen los libros de ética. Yo no puedo ejercer ninguna norma moral si no ejerzo mi libertad de conciencia, y ahí subyace la voluntad. Debo tener la voluntad, la intención de ejercer conscientemente mi responsabilidad, pero debo ser consciente. Si no se conjugan esos dos valores, libertad y conciencia, no se está dando un acto moral. No lo hagamos de chiripazo porque lo dice el libro, o porque me enseñó el doctor de Roma, que debía hacerlo así. No. El verdadero espíritu de la educación, yo no soy educador, pero lo he tenido que ver. El espíritu de la educación es formar, motivar, promover los valores en general del estudiante, para que él, mediante este ejercicio libre de su personalidad, pueda desempeñarse frente a los obstáculos de la realidad de manera autónoma. Ese es el espíritu de la universidad. Promover, ya me dijo el principio. Justamente es el final. Entonces, hay un pensamiento muy hermoso que lo repito de cuando en cuando, y quiero señalar como epílogo de mi intervención. Cuando haya que emplear como arma la pluma, debemos acordarnos de los viejos, luchadores tolerantes. En Toledo fue asesinado una espada de villano, perforante, mortal. Bueno, la leyenda dice: no me saques sin razón, ni me empalmes sin honor. Y el honor, como dice un tratado de derecho de Paulo Freire, es lo más valioso que tiene todo ser humano. Es la suma de cualidades humanas. Esta mañana, cuando nos retiremos de acá, necesitamos que hemos respirado por lo menos esa atmósfera fresca y renovadora de lo que es el respeto a los demás. El honor de los demás y el respeto a nosotros mismos. Gracias.